es por qué la Unión Europea no es el mismo tipo de engaño y si considera que una democracia como Reino Unido saldrá beneficiada de su salida de Europa. Saludos. Su pregunta contiene varios errores. Reino Unido no es una democracia, es un régimen parlamentario, donde hay unas libertades antiquísimas y muy consolidadas. Es un régimen respetable y admirable. Allí no es mentira. Lo que allí se dice y habla la prensa y la BBC es verdad, pero no es democracia porque no hay separación de poderes. En las elecciones legislativas, el Parlamento inglés, la mayoría del Parlamento elige directamente al primer ministro. Por tanto, no hay separación de poderes y no hay democracia. Pero la pregunta que tú me haces, la más difícil de responder, no para mí, porque conozco la respuesta, la he estudiado y no hay nadie que pueda rebatir la veracidad de lo que voy a decir. La pregunta que haces, ¿por qué en Europa, en la UE, no es tan desagradable vivir política y moralmente como en España? ¿Por qué el régimen español es peor, más degenerado, más corrupto? Bueno, corrupto tanto como Italia y como Grecia. España no es menos. Es decir, esa es la pregunta. Pues voy a responder porque es muy sencilla. En Europa, los sistemas políticos que hoy hay tienen la misma. Perdón, que voy a beber un poquito para ver si calmo el dolor. En Europa, los regímenes políticos tienen la misma naturaleza no democrática que en España. Pero las costumbres públicas y políticas no solo las determina el régimen constitucional, porque la Constitución española ha sido copiada de la italiana y la alemana. Luego, en principio, si hiciéramos caso de la opinión dominante de la mayoría de ignorantes que explican los fenómenos políticos como si conocieran ni sus causas ni sus consecuencias, y incluyo ahí la ignorancia a todas las cátedras de derecho o de cuestiones constitucionales o políticas en España y también en la Unión Europea, la ignorancia es total en toda Europa. Pero voy a explicar por qué el régimen español es peor. Porque hay elementos que no se pueden llamar constitucionales, pero que forman parte de las costumbres políticas, lo que se llama la moral, lo que Cicerón y los romanos llamaban la moral romana es las costumbres, y la palabra moral significa costumbres, referente a un sector. Pues las costumbres políticas o públicas en Europa son distintas de las que existen en España. El problema está en saber por qué. ¿Por qué si las mismas constituciones, los mismos sistemas de poder, por qué en Europa son menos repugnantes que en España? En Europa quiero decir en Alemania. Pongamos por ejemplo Alemania. ¿Por qué es menos repugnante en Alemania que en España? Pues la explicación es muy sencilla. Porque en España el dictador Franco murió en la cama. Y eso no importa. Es mejor, ¿eh? Yo no tenía ningún deseo de que no muriera en su cama. A condición de que los que luchábamos de verdad por la democracia, después de Franco, rompiéramos con el sistema franquista. En cambio, ¿qué pasa en la Unión Europea? Allí estaba Hitler y estaba Mussolini. Pero los americanos no les permiten que mueran en la cama. Los europeos sí. Los alemanes y los italianos hubieran estado felices con que Hitler y Mussolini murieran en la cama. Pero el ejército de Estados Unidos no estaba de acuerdo. Y a sangre y fuego los derrotó. Bombardeó sus ciudades. Aniquiló a los ejércitos del eje. Ese sí que era el eje del mal. Bien. Es verdad que luego
La culpa de una dictadura y de un totalitarismo no es solo del dictador o del Führer o del Duce, porque sin millones de seguidores esos hombres no tendrían poder. El poder que tienen los dictadores y los tiranos es el poder que le dan los ciudadanos. Todos le dan ese poder. Y eso se llama servidumbre voluntaria. Sí, aquella que analizó tan bellamente Etienne de la Boétie, el amigo de Montaigne. ¿Qué consecuencia ha tenido? Pues que los americanos, no el pueblo, ni el alemán ni el italiano, el ejército americano quiso hacer algo ejemplar para evitar castigar al pueblo alemán o el italiano. Y lo ejemplar fue un juicio, en Alemania hablaré de él, Nuremberg, para condenar a muerte o a penas gravísimas a los jerarcas, a los responsables del sistema nazi o del sistema fascista. Hitler se había suicidado, pero allí estaban los Göring y compañía y fueron condenados a muerte. Esto en España no ha pasado. Y yo sabía que iba a pasar lo que hoy está pasando. Sabía que si en España no había, después de Franco, un proceso claro de ruptura y de exigencia de responsabilidad a los que habían cometido crímenes contra la libertad y contra los ciudadanos, España estaba arruinada moralmente y terminaría corrompida económica y culturalmente como lo está. Por eso, aunque Nuremberg fue simbólico, fue una ruptura. Se rompió con el pasado. Eso explica por qué los alemanes tienen vergüenza después de la Guerra Mundial. Tienen vergüenza de ser alemanes. Entonces, y uno de sus intelectuales, filósofos políticos, Ehrenberg, inventa el concepto de patriotismo constitucional, porque no podían decir patriotismo alemán. Los alemanes habían apoyado el 90% a los horrores de Hitler y del Holocausto, y tuvieron que inventar otro patriotismo. En España, como no piensa nadie por sí mismo, esa idea del patriotismo constitucional, aunque no venía a cuento, porque Franco muere en su cama y los españoles no tienen vergüenza de su pasado. Lo tendrían si acaso los que apoyaron a la dictadura si hubiera terminado con una ruptura pacífica y democrática de esa dictadura. Pero como fue el rey designado por Franco, que traiciona a su padre, el conde de Barcelona, es el que adoran los españoles, Juan Carlos. Y como es Suárez, ministro de la Falange, cuidado, ministro del movimiento de los principios eternos de la Falange, el que es designado por Juan Carlos, jefe del gobierno, esa es la ruptura que el cinismo de Santiago Carrillo le llama ruptura pactada. De eso nada. Pacto de ruptura ninguna. Hubo un pacto de reforma, no. Hubo un pacto de consenso. Todos en el mismo bote. Todos en el mismo nido de continuar el sistema franquista por otros medios. Y claro, para entrar en Europa tenían que reconocer pues libertad de partidos políticos, libertad sindicales, libertades de prensa, de reunión. Eso tuvieron que hacerlo. Pero mientras tanto hubo un golpe, el de Tejero. Y es después de ese golpe donde se produce la ruptura moral. La ruptura moral con el franquismo no se había producido. Y se produce nada menos que con el golpe de Tejero años después. Ahí sí. Eso, ahí, una vez que, mientras el golpe estaba triunfando porque los diputados estaban encerrados en las cámaras, en la Cámara, en el Parlamento, en la Asamblea, en las Cortes, allí nadie se movía, nadie se movió para defenderlo.
Pero cuando salieron, otra vez Santiago Carrillo pide el Premio Nobel de la Paz para Juan Carlos, que era el que había dado el golpe. Escuchadme bien, hay pruebas materiales. Me fue confirmado nada menos que por el propio jefe de la Casa Civil de Juan Carlos. La absoluta veracidad de lo que dije ya en vida, en su momento, en vida. Dije en un artículo en Mundo, dije que el responsable del golpe, el que lo había organizado, era el rey Juan Carlos. Y me llamó Sabino, el jefe de la Casa Civil, yo ni lo conocía, y me lo encontré en una entrega de premios. Me tocó por la espalda. Y dice, soy Sabino, tú eres trevijano, no nos conocemos. Quiero felicitarte por el valor que has tenido, que has sido el único español que ha dicho la verdad sobre el 23 de febrero. Entonces, no después, en aquellos momentos. Y Sabino me invitó a comer en su casa, en el hotel donde estaba viviendo, y me contó todos los detalles. Me preguntó que cómo yo había sabido que el jefe del 23 de febrero del golpe de Estado era Juan Carlos. ¿Cómo lo había sabido? Y yo le dije, pues porque el propio Juan Carlos en la televisión, cuando comparece a la 1 de la mañana, lo dice que el responsable es él. Y me pregunta, ¿cómo digo eso? Digo, pues sí, porque dijo en televisión que lo pudieran oír todos los españoles y lo podía entender todo el mundo que tuviera un dedo en la frente. Dijo, después de a Milán del Bosch, que estaba con los tanques en Valencia en las calles, Juan Carlos, cuando comparece en la televisión, dice, después de mi última conversación, le dice a Milán del Bosch, después de nuestra última conversación telefónica, ya no puedo dar marcha atrás, así que retírate. Luego, antes de esa conversación telefónica, podía dar marcha atrás, ¿verdad? No, era él el que daba el paso adelante. La marcha adelante era la suya. Juan Carlos, se lo digo a Sabino, y me dice, tienes toda la razón. Hasta tal punto tienes razón, que yo me di cuenta del error de la televisión. Aquel mismo día, a la 1 de la mañana, y mandé a un capitán de los que estaban destinados allí en la zarzuela para que fuera a la agencia F y retirara los cables de ese mensaje que había transmitido don Juan Carlos, el rey, a Milán del Bosch. Así, figuraros si estoy seguro. Luego, que habéis sabido que Pilar Urbano escribe La vida autorizada de la reina. Y como la reina sabe lo que sabe, le dice en las declaraciones autorizadas, dice que Juan Carlos engañó a los militares haciéndoles creer que estaba a favor del golpe. Figuraron lo que pasaba en ese matrimonio. También ha venido. Quiero decir que lo que diferencia a España del resto de Europa no es la Constitución, ni son las reglas de juego, que son las mismas, un estado de partido, sino la moral pública y política de las televisiones, radios, prensa y la opinión pública en general, que en España no han roto con el franquismo. Sigue pegada al franquismo porque no ha habido ruptura. Y la única persona que rompió con el franquismo antes de que muriera, pero que seguí defendiendo esa línea soy yo. Por eso estoy prohibido mi nombre. Pero no es que esté prohibido mi nombre, es que no habla nadie, aunque yo escriba los libros mejores que se han escrito nunca en filosofía política en España. Aunque tenga en estas emisiones, diga las verdades más grandes y tenga los análisis más profundos de lo que pasa en Cataluña. Pase lo que pase, mi nombre silenciado. Soy borrado de la historia por este sistema, por el rey Felipe ahora. Borrado, igual que hizo Stalin con Trotsky. Hasta las fotografías mías las quitan. Porque es imposible comprender lo que ha pasado en España sin conocer mi figura. Porque fui yo el fundador de la Junta Democrática de la Plata Junta. Y es ese poder que adquirieron los partidos gracias a mi estrategia y a mi inteligencia política, por lo que pactaron con Suárez. Los llamó Suárez y me traicionaron. Otra pregunta.